Hola, amigos de las ciencias. En esta ocasión me encontrarán disfrazado. Espero que reconozcan mi disfraz. Les doy 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Así es. Hoy, en la clase de hoy, vamos a ver fecundación. Y para ver fecundación, tienes que pensar como fecundación. Es por eso que hoy vengo disfrazado de espermatozoide. Pero no vengo solo. Vengo acompañado de un ovocito. La pareja perfecta. Así que durante la clase me verán. Indicaciones básicas del espermatozoide y de mi disfraz para que me reconozcan. Aquí ven un cuerpo, el cuello, el cual alberga las mitocondrias. Aquí la cabeza, la cual va a tener por la parte como más superior, pero cubierto de membrana, el acrosoma. Mira, le hice spoiler. Esto va a ser muy importante en nuestra presentación. Pero ya, ¿cómo estamos? A desdisfrazar. Hoy me dio calor. Me quito los lentes, pero conservo mi acrosoma. Conservo mi acrosoma. Ya. Entonces, fecundación. ¿Qué tema más bonito? Es que me veo vela. Pero todo por la ciencia. Entonces, tenemos la fecundación. ¿Qué es la fecundación? Bueno, lo que pasa es que tenemos a Juanito y Carlota. Juanito y Carlota se quieren mucho. Se quieren tanto que después de una cita se fueron a hacer cochinadeces a una cama, a un motel. Hicieron el coito, el acto sexual. ¿Y qué pasa aquí? Va a ocurrir fecundación. ¿Pero qué se necesita para que haya una correcta fecundación? Para que haya una correcta fecundación por parte del hombre se necesita una correcta erección y una correcta eyaculación. ¿Ya? ¿Y cómo se logra una correcta erección? ¿Qué es la erección? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la erección va a estar gobernada por el sistema nervioso autónomo parasimpático, mientras que la eyaculación por el sistema nervioso simpático. Lo primero que ocurre es la erección y luego la eyaculación. Pero ¿cómo logra el sistema nervioso parasimpático lograr una correcta erección? Bueno, a través de un mecanismo mediante el cual se libera óxido nítrico. Para esto vamos a ocupar otra imagen. Eso sí, al tiro se las muestro aquí. Ya. Mira, no sé si ven mi puntero. Opciones de puntero. Ya, entonces, en esta imagen de arriba, vamos a ver todo lo que es el mecanismo de la erección. Entonces, vienen las fibras parasimpáticas, las cuales van a liberar óxido nítrico. ¿Ya? Paralelo a esto, también las fibras parasimpáticas van a liberar acetilcolina, la cual va a actuar sobre las células del endotelio vascular alrededor, que va a permitir también la liberación de más óxido nítrico. En conclusión, las fibras parasimpáticas permiten que se acumule óxido nítrico por esta zona. ¿Qué va a hacer el óxido nítrico en la célula muscular lisa? Lo que va a hacer es activar una cascada de moléculas que va a impedir estos canales de calcio. Entonces no hay entrada de calcio. Y si no hay entrada de calcio, no hay contracción. No hay contracción muscular porque se inhibe la contracción muscular actina-miosina. ¿Qué pasa si no hay contracción muscular? Se relaja. ¿Y qué pasa si me relajo? Si me relajo, me agrando. Entonces el vaso está así, se va a relajar por el óxido nítrico y se va a vasodilatar. Al vasodilatarse va a llegar más sangre al pene y por lo tanto se va a lograr la erección. Como dato extra, la Viagra actúa inhibiendo la degradación del óxido nítrico y por ende manteniendo más tiempo el óxido nítrico permitiendo más tiempo la erección. Volviendo a nuestro super resumen, una vez que ya sabemos qué hace la erección, luego va a ocurrir un proceso que es la eyaculación. La eyaculación va a estar gobernada en cambio por el sistema nervioso simpático, el cual va a inhibir el parasimpático. Y en la eyaculación se logra gracias básicamente a contracciones pélvicas. Entonces, separa erección y eyacula. En la eyaculación hay un proceso que se llama como emisión, en el cual el semen pasa de la cola del epididimo hasta en los conductos deferentes. Luego la uretra,
y eyaculación. Luego, una vez que se eyacula, para una correcta función, el semen tiene que ser depositado en el fondo del saco vaginal, ¿ya? Y tú dices, ya, deposité en el fondo del saco vaginal, los espermatozoides están listos para ovular. No, hermanito, no. Necesitan Los espermatozoides no están capacitados en ese momento para formar vida, no están capacitados para fecundar al ovocito. Por ende, va a tener que pasar por dos procesos. El primero, la capacitación espermática como tal. La capacitación espermática comienza cuando el espermatozoide llega como a las paredes del útero y empieza su migración, su travesía tan misionero hacia los oviductos. ¿Ya? Hacia los oviductos. Entonces, hacia los oviductos. Y la capacitación espermática culmina con la hiperactivación del espermatozoide. ¿Qué es la hiperactivación? Básicamente es un cambio de patrón de movimiento donde pasa de un movimiento como natatorio, así como natatorio es como así, ¿cachai? A un movimiento como de cabeceo, así, cabeceo, como quien hace el fin. Vamos, hermano, el fin nada del espermatozoide. ¿Ya? Ese es el movimiento, pero este es el culmine. Cuando hay esta hiperactivación, decimos que ya terminó la capacitación espermática, pero es importante destacar que la capacitación espermática sucede en otras cosas, como por ejemplo la pérdida de colesterol del espermatozoide. Empieza a perder colesterol, y dice, oh, pobrecito, esto es malo. No, esto es bueno, porque al perder colesterol va a hacerse cada vez más permeable a calcio, lo cual le va a favorecer al momento de contactar con el ovocito, en el oviducto. Y pierde colesterol y se hace más permeable a calcio. Y así se logra la hiperactivación. Y también va perdiendo, eso me faltó, pierde factores inhibidores, porque el espermatozoide no se podía mover, tenía la capacidad, pero no se podía. ¿Y por qué no se podía? Porque tenía factores inhibidores. Pero mientras se capacitaba se dio cuenta de algo, que lo único que lo detenía a moverse era él mismo. Y vio que las amarras que tenía eran imaginarias. Y soltó los factores inhibitorios y se empezó a mover y pudo ganar. Entonces ahí todos se empiezan a mover. Vamos a llegar. Pues son miles de hueones. Solo uno podrá fecundar. ¿Quién será? Ahora viene la 2, el proceso 2 que tienen que pasar, que es la reacción de la cromosoma. Aquí ya estamos en el oviducto. Esta es la recta final. ¿Y qué pasa? El espermatozoide se va a encontrar con un ovocito, ¿ya? Pero para entender mejor tenemos que entender con qué se va a encontrar, qué tiene el ovocito. Recordando un poco, vamos a tener que el ovocito va a tener una zona pelúcida. La zona pelúcida está compuesta de 3 proteínas, ¿ya? La ZP1, ZP2, ZP3, haga redundancia. ZP3 es la receptora específica del espermatozoide. Este espacio aquí en blanco va a ser el espacio perivitilino, y por ejemplo estas son las que están aquí, es que los espermatozoides no llegan directo a la zona pelúcida, sino que tienen que atravesar el cúmulo ovóforo que quedó adherido y el cúmulo ovóforo de la colona radial, como eso. Ya, volviendo al esquema. Entonces el espermatozoide llega, tiene que atravesar este cúmulo ovóforo, pero se encuentra con la zona pelúcida. ¿Ya? Es más, recordar que es más permeable a calcio. Se encuentra con ZP3 y se hace súper permeable a calcio. ¿Y qué hace la entrada de calcio? Permite la movilización de estructuras. Entonces este acrosoma se va a liberar. Este es un retículo endoplasmático que se convertía como una bolsa encima. Se libera. Y así va a permitir, así se permite, aquí está la unión, que pueda atravesar la zona pelúcida y pueda unirse a la membrana del ovocito y penetrarlo. Así, tal cual. Entonces, se une liberación de enzimas. ¿Qué enzimas? La acrosina y la hialuronidasa. Principalmente la hialuronidasa es muy importante, ¿ya? Entonces, lo logra. Ahora nos vamos a basar harto en esta imagen. Logra, entra, ¿y qué es lo primero que va a hacer? El hueón es inteligente. Tiene a miles de espermios tratando de entrar como él. Entonces lo primero que va a hacer es un cambio de polaridad en la membrana y en el ovocito, haciendo que este se vuelva positivo. ¿Por qué? Te lo explico así. ¿Ya? Este es el ovocito. El ovocito, este es el espermatozoide. El espermatozoide está en una carrera contra 1000 hueones. ¿Tú crees que se puede dar el tiempo de ser negativo? No, el espermatocito tiene que ser positivo, porque solo siendo positivo va a lograr su meta de fecundar al ovocito. Y piénsalo por el otro lado, el ovocito.
el cual es más grande y tiene algunas inseguridades, pero ¿qué es lo importante? Que lo están acosando al ovocito 1000 hueones. Tú estarías contento, estarías de buen humor si es que 1000 hueones te estuvieran acosando. No, por eso el ovocito tiene una carga negativa. Pero ¿qué pasa? Carga positiva más carga negativa se atraen. ¿Qué pasa? Este espermatozoide ya logró penetrar y no quiere que no quiere que otros espermatocitos se unan, no quiere que otros se unan. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que este sea positivo. De esta forma se repele naturalmente, eléctricamente, los otros espermatozoides. Pues esto es algo que requiere energía por canales y no solo... Ah, se me olvidó algo. No, no hice mi dinámica. Liberó la cruzoma. Vamos a cruzoma. Encima. Hoy tenía la medida dinámica, hermanito. Ya, no importa. Entonces, así logra el primer bloqueo de la polispermia, o sea, el primer bloqueo de que no hayan tantos espermatocitos, a través del cambio de la permeabilidad de la membrana. Una vez, mira, volvemos al esquema, una vez vuelve, entra el espermatocito a producir oleadas de calcio. ¿Por qué? Porque tienen ciertas moléculas que, como IP3 y otras, que permiten como mayor movimiento de calcio. Y el calcio está en el ovocito porque está acumulado en ciertos sacos y bla, bla. Lo importante es que produce distintas oleadas de calcio. La primera oleada, ¿qué produce? La primera oleada produce, no, aquí está mejor explicado, gránulos corticales. O sea, que salgan los gránulos corticales que estaban originalmente en el ovocito. Estos gránulos corticales se van a la zona perivitelina y van a impedir, finalmente, van a impedir que haya una CP3 correcta, o sea, ya no hay CP3, nadie se puede unir, y van a impedir básicamente que los espermatozoides se puedan unir. Y así se logra el segundo bloqueo de la polispermia, a través de la liberación de gránulos corticales. Luego viene una segunda oleada, la cual es la de calcio, la cual permite la continuación de la meiosis y por ende la salida del segundo corpúsculo polar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que este ovocito se encontraba en una etapa de meiosis 2 detenido. ¿Y por qué estaba detenido? Por una molécula que se llama factor citoestático. Este era un weón, retenía el ovocito, era como una pareja tóxica que tenía el ovocito y como decía, hermano, no hagáis nada, hermano, quédate en casa, hermano, no salgáis. Mantenía inhibido el ovocito, pobre ovocito. Pero viene este espermatozoide, le dice, weón, ándate. Factor citoestático, ándate. Y se va el factor citoestático y ahora ovocito puede crecer como persona y como ovocito. Continúa y termina su meiosis y así lo logra. Solo cuando hay fecundación el ovocito termina su desarrollo, porque de lo contrario nunca se deshace de su novio tóxico. Triste, ¿eh? Triste. Siempre piden ayuda cuando se encuentren así atrapados. Ya, no importa. Tercera oleada. ¿Qué permite la tercera oleada? La liberación del genoma. Entonces, este espermatocito no solo quiere contacto, así, hey, no solo quiere quemar ropa, quiere llegar a una base mayor. Entonces, ¿qué logra? Libera, la cuarta oleada de calcio permite la liberación del ADN del espermatocito. Y aquí se forman lo que son llamados los pronúcleos, que son los dos núcleos de ambos, tanto el ovocito como el espermatozoide, pero rodeado de membrana. Eso es muy importante, rodeado de membrana. Como que aún no intiman mucho, ¿cachai? Usualmente en los animales el pronúcleo del macho suele ser más grande, a pesar de que sabemos que el ovocito es muchas veces más grande que los espermatozoides, pero los pronúcleos son así. Entonces se forman los pronúcleos y luego ocurre hey, la singamia. ¿Qué es la singamia? Es como un baile. En la singamia lo que va a ocurrir es que estos pronúcleos van a perder su membrana y se van a fusionar. Y aquí van a tener como que alinear cromosomas, proceso biológico así. Luego la singamia, cuando ya está fusionado esto, va a ocurrir el llamado clivaje. ¿Ya? El clivaje básicamente consiste en la primera división mitótica que va a sufrir este ovocito. La primera división mitótica es la más larga, la de mayor duración. Entonces, de una célula pasamos a 2 células. ¿Ya? Eso es el clivaje. Y luego de 2 a 4 y de 4 a 8. ¿Qué es lo importante? Cuando parte la expresión genética del embrión como tal, cuando ya son 8 células. Antes, cuando son 2 células, cuando son 1, 2, 4, se basa básicamente la expresión de genes es a través del ARN mensajero propio del ovocito. Pero cuando llega a la división de 8 células, se logra
Se logra, ¿cómo se llama? Se logra la expresión de genes propias del embrión, o sea, propias del material genético del padre y de la madre. Ah, interesante, ¿eh? Es importante destacar que aquí está la zona pelúcida, la cual es una estructura rígida. Vamos a ver qué pasa después, porque luego tú pasas a 8, pero de 8 pasas a 16, y 16 a 32 y 64. En esto vamos a hablar de morula. Es importante que cuando uno cuenta, por así decirlo, cuántas células están en un cigoto, hace estos estudios, no cuenta célula por célula, sino que ve el diámetro y según el diámetro ve, aquí deben haber tanto, aquí debe haber tanto. ¿Qué pasa con la mórula? Son muchas, no, son 16, 32, 64 células. Entonces está muy compactada porque la zona pelúcida es otro tóxico que no la deja crecer. Es más, lo achica. Se tienen que compactar mucho. Y en la mórula va a pasar algo que es que se compacta tanto, mira, creo que lo tengo en una imagen aquí, se compacta tanto en la mórula, ¿ya? Que se genera una laguna. Esta laguna se llama blastocele. Esto en morado es la zona pelúcida. Esto en verde es la mórula acumulada, pero que la vamos a denominar embrioblasto o matriz. A ver, creo que tenía un nombre. Embrioblasto o tiene otro nombre. Matriz celular interna. Matriz celular interna. Y esto aquí que rodea, este es el cuerpo polar, y esto que rodea es el trofoblasto. ¿Ya? Entonces aquí todavía está acumulado. Aquí hay una acotación importante que es que dice primera diferenciación celular. Aquí va esto, que aquí la célula ya está diferenciada. ¿Qué quiere decir? Que si saco una célula de aquí, no podría generar un organismo vivo. En cambio, cuando está en estado de 8, en las primeras etapas de clivaje, de 2, 4, 8, sí, si saco una de esas células, uno de esos núcleos, lo implanto en ovocito, podría generar un organismo de cero. ¿Ya? Eso es muy importante. Pero ahora no, porque ya está diferenciado. Aquí podría generar órganos, pero no podría generar un organismo de cero porque, no, por ejemplo, estas células de aquí no podrían sintetizar el trofoblasto correctamente. Ya están diferenciados, no se puede. Luego de la mórula va a suceder un proceso que se llama eclosión, que el huevón se da cuenta de que ya no necesita zona pelúcida. Y dice, hermano, me tenéis chato, por favor, ándate de mi casa, ándate de mi vida. Y se libera la zona pelúcida y ahí puede empezar a crecer, porque de otra forma el trofoblasto, el blastocele, el embrioblasto, la matriz, no pueden crecer, se quedan ahí estancados, no pueden desarrollarse. Pero gracias a la eclosión, sí lo van a lograr. Sí lo van a lograr. Y aquí vamos a encontrar un blastocito. Vemos, eclosión, blastocito. Creo que no se ve muy bien esta imagen, pero no muestra mucho más que blastocito. Saliendo, eclosión. Eso. Y luego se logra la implantación. Ya vamos a hablar, antes de hablar de esto, todo esto ocurre como en un periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ovulación. ¿Ya? Esto tienes que tener como lo que te acabo de explicar, te lo voy a explicar más con términos de tiempo, como después de ovular. Entonces, si ocurre la ovulación, tiene que ocurrir la fecundación en 2 a 24 horas. Ya te voy a explicar por qué. Ya ocurre la fecundación día 0. La, eh, la, si- la singamia se logra recién, no, el primer clivaje se logra recién a las 30 horas. ¿Cacha? Entonces ahí tenemos los pronúcleos. Y luego tenemos el clivaje, que pasa a 2 células, pasa a 4 y 8, y esto es como en el oviducto, ¿ya? Porque todo esto, esta fecundación se da como en el oviducto, en esta región específicamente es como lo más propenso, es como ampular, ¿no? No sé bien, revísalo. Entonces, clivaje. Luego cuando pasa a mórula, ve aquí cómo están más células, más compactas, pero sigue con una zona pelúcida aquí que la retiene y que lo hace más chico. Poco a poco te va asfixiando esta zona pelúcida. Pero ya con mórula ya vamos abandonando el oviducto y vamos entrando al útero. Luego en día 5, por así decirlo, post ovulación, día 5 post ovulación, muy importante, post fecundación, se ya va por el útero y ya se está hablando de blastocitos, se observa la laguna, trofoblasto, va a haber una matriz, y ya estamos deshaciendo la zona pelúcida poco a poco por la eclosión. Luego al día 6-7 ya hablamos que prácticamente ya no hay zona pelúcida y ocurre la implantación en las paredes del útero. ¿Ya?
Y hasta ahí todo muy bonito. Tú decís, bacán, pues fecundamos. Juanito y Carlota tendrán un hijo. Felicitaciones, ¿cuándo el baby shower? Pero no, hermanito. El humano es una especie dentro de los animales muy poco fértil, porque no es solo llegar y tener sexo. Ay, ay, no lo tenía. No es solo llegar y tener sexo, sino que tienen un periodo de ventana de implantación. Esto está relacionado con la vía del ovocito y el espermatozoide. El espermatozoide puede vivir como de 3 a 5 días, el ovocito solo 24 horas. 24 horas para morir. Eso quiere decir que en las 24 horas post-ovulación tiene que ser fecundado por un espermatozoide. ¿Cachai? ¿Que es difícil la weá? Pero el periodo de ventana de implantación tiene que ver más con el endometrio, con el periodo de implantación. Cuando ya se fecundó, se liberó la zona pelúcida y se va a implantar en la pared del útero. ¿Por qué? Porque el endometrio en esta ventana va a estar correctamente desidualizado. Fuera de esta ventana no está correctamente desidualizado. ¿Qué quiere decir que esté desidualizado? El sistema inmune está como bajado, como que va a reconocer esto externo, porque no es propio de la madre. Es una hemialotrasplante. El cigoto es un hemialotrasplante, es mitad conocido, mitad no. Entonces tiene que estar correctamente ciudadalizado. Y esto ocurre el día 20-25 aproximadamente. Entonces, eso. Po. Y aquí, luego, si está correctamente visualizado y se desarrolla, vamos a hablar de decidua, la placenta y todo eso como decidua. Un concepto muy importante. Y aquí también importante las características del moco cervical, que cerca de la ovulación es como muy pro espermatozoide. Fuera de ovulación es como, no quiero espermatozoide. Pero en la ovulación es, manito, espermatozoide, ven para mí, te nutro, te favorezco y todo eso. Y eso, pues. ¿Y de dónde viene, por qué, unas pocas preguntas, por qué se logra implantar un espermatozoide? Por los dos bloqueos que vimos, el de la cambio de polaridad de membrana y el de los gránulos corticales. ¿De dónde viene el calcio que se obtiene para las oleadas de calcio? De básicamente como que está guardado en el ovocito y el espermatozoide contiene moléculas que estimulan la liberación de estas acumulaciones. Luego, tú dices implantación, pero ¿cómo evito el retorno a la menstruación? ¿Cómo evito el retorno al ciclo menstrual? Bueno, esto se logra a través de la conservación del cuerpo lúteo, a través de la hormona HCG, hormona coriónica humana. ¿Quién libera la hormona coriónica humana? El blastocito. El embrión libera la hormona coriónica humana que permite, luteotrófica, permite la mantención del cuerpo lúteo, no se degrada y así se puede producir la implantación. Y eso, todos felices, ¿o no? Resulta que Juanito y Carlota no querían un hijo. Ellos usaron el método de calendario de temperatura para evitar quedar embarazados, pero no les funcionó porque es un pésimo método anticonceptivo. Nunca lo hagan y también es pésimo porque no protege la enfermedad de transmisión sexual. Por no usar condón ni anticonceptivo ni nada de eso, van a esperar un hijo. Pero ahora, ¿este hijo se desarrollará bien? ¿Se desarrollará mal? Lo veremos en los próximos videos. Bye bye, cuídense.